Aquí comienza Berlín Podcast, tu programa semanal con información útil, anécdotas e historias sobre la capital alemana. Hoy, historia de Berlín. Bienvenidos a un nuevo podcast de Berlín Podcast. Bueno, si sigues ahí es que te está gustando nuestro podcast y espero que te sigamos animando a escuchar cada uno de nuestros episodios. Hola Adrián, ¿qué tal? Hola Quique, ¿qué tal? Pues como siempre súper encantado y feliz de verte y de hablar contigo de Berlín, que es ya una tradición de los fines de semana y cada día con temas más interesantes como el de hoy. Mi novia se está poniendo celosa porque hablo más de Berlín que de ella. Así es, Berlín cuando te contagia con su hechizo no te puede soltar, ¿no? Y cada tema que nos metemos nos abre otros 3 o 4 temas nuevos, así que tenemos aquí cuerda para rato. Tienes razón, sí. A mí siempre me dice, estás todo el rato pensando en otra. Digo, no, la otra es Berlín. No tengo otra que pensar, la verdad. Bueno, vamos a hoy con un episodio sobre la ciudad de Berlín, sobre los orígenes de Berlín y cuándo y dónde surge esta maravillosa ciudad. Vamos a dividirlo en 3 bloques, que va a ser desde los inicios, desde que se crea la ciudad, ¿vale? Desde que le dan la carta de ciudadanía, ¿no? La carta de... Ayúdame, Adrián. Sí, la carta fundacional o la carta Puebla, ¿no? Como se dice en castellano antiguo. Castellano antiguo, me encanta. Pasaremos por otra etapa, que viene siendo la etapa del primer Reich, del primer Imperio Alemán, y finalizaremos en la tercera parte a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando acaba esa Primera Guerra Mundial y empieza la República de Weimar. Así es, Quique. Como tú siempre dices, vamos a cogernos el DeLorean y vamos a hacer una travesía y un viaje a través del tiempo. Vamos a olvidarnos del iPhone, olvidarnos de la tele y de la PlayStation para viajar a tiempos los cuales la vida era sin duda mucho más cruenta, porque es que nos vamos a la Edad Media. Cuando hablamos de Berlín, hablamos siempre de una ciudad moderna en la historia. Es una ciudad que empieza a tener una cierta relevancia pues en momentos tardíos, pero que tiene sus orígenes enmarcados pues en lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico, en esta gran estructura política y geográfica de la cual luego surgiría Alemania, y nos vamos a un lugar recóndito, a prácticamente el límite oriental, una zona fronteriza, una zona muy espesa en cuanto a su foresta, una zona bastante inhóspita para vivir, y allí intentaban, pues más que nada, sobrevivir pues pequeñas poblaciones de pescadores a orillas del río Spree. Cuando hablamos de la fecha fundacional de Berlín hablamos siempre de 1237, pero se sabe, por tratados escritos en latín del Sacro Imperio, que había gente viviendo en lo que es a día de hoy en Berlín, pues unos siglos antes, allá por el siglo IX después de Cristo. Y esta gente que vivía ahí eran wendos, que era una de la miriada de tribus germánicas que habían, que en este caso eran más eslavas que germánicas. Luego ya vino por ahí el proceso de germanización de esta tierra. ¿Y por qué no vivía la gente en Berlín? Pues porque fundamentalmente era una zona pantanosa, una zona que el suelo era horrible para construir, una zona fría, una zona húmeda, una zona llena de animales salvajes. De ahí no en vano viene el propio nombre de Berlín, que en el antiguo idioma de los vendos, que era una derivación del antiguo eslavo, de lo que es a día de hoy los idiomas de todas aquellas zonas, pues significaba algo así como lugar o ciénaga de osos. Ya hemos dicho que en 1237 se funda la ciudad, pero de ahí no nos imaginemos una Berlín como a día de hoy. Era un pequeño pueblecito de pescadores que se ganaba la vida intentando obtener su ganancia del río. A partir de ahí, siglo XIV, en el siglo siguiente, Berlín Berlín se juntaría o se fusionaría con otro municipio que estaba justo enfrente, que se llamaba Köln, con C, no confundir con Kol, con K, que es la ciudad de Colonia, y a partir de ahí empieza a crecer en los siguientes siglos. Y por ello, Quique, te paso un poquito la pelota, porque ¿en qué momento y por qué Berlín pasa de ser una ciudad que va creciendo a un ritmo muy lento, pues al germen de aquella gran capital que todos conocemos a día de hoy? De llegar a ser una gran capital, tuvieron que pasar, por supuesto, a algún tipo de guerra, ¿no? ¿Cómo no vamos a hablar de guerras en este podcast? Tenemos muchas guerras de las que hablar. Una de las más importantes que se llevó a cabo en el centro, prácticamente toda Europa, fue la Guerra de los 30 años. Prácticamente todos los países estuvieron envueltos en esta guerra, y también, por supuesto, la antigua Alemania. Esa guerra de los 30 años va a dejar un famoso edicto, el edicto de Potsdam, ¿vale? Por el cual se permitía la libertad religiosa, por ejemplo,
en Brandenburgo y lo que sería más adelante Prusia. Hablamos del año 1685. Y es ahí cuando llega la etapa también de los electores. El Sacro Imperio Germánico Románico, ¿vale? Que era un imperio formado por diversos países, territorios, reinos, ¿vale? Por eso hablamos del primer Reich alemán, que se llama el primer imperio, que duraría casi 1000 años, ¿vale? Van a llegar la familia de los Hohenzollern. Y ellos van a establecer diferentes propuestas. Una de las más importantes es la de Federico Guillermo I, el que llamaron el soldado. Va a militarizar al pueblo germano. Y primero va a ser la ciudad de Potsdam la que va a cobrar importancia cuando hablamos del servicio militar, ¿vale? De esa academia que se va a crear allí. Pero Berlín se va a considerar la capital de la que sería más adelante Prusia. Hablamos de, por ejemplo, el Palacio Real. El Palacio Real se va a construir sobre el año 1400. Es un Palacio Real precioso de estilo clásico. Y va a ser al acabar una de las grandes avenidas de Berlín, que va a ser Unter den Linden, la que llamaríamos Bajo los Tilos, ¿vale? Que va a conectar más adelante con la Puerta de Brandenburgo, que sería la más importante de la ciudad. Esa puerta se haría ya más adelante en la etapa de Federico Guillermo II, el que llamaron el Rey Gordo. No es ninguna broma. Todos los Hohenzollern, que es la familia real prusiana, tenían un mote porque se llamaban todos igual, Federico o Guillermo o Federico Guillermos. Mira, como Adrián se ríe porque sabe que gracias a eso los guías nos acordamos de cada uno de ellos. No se rompía la cabeza poniendo nombres. No, para nada. De hecho, las mujeres solían llamarse Federicas y Guillerminas, o sea que tampoco con las mujeres. Pero bueno, durante ese primer Reich, durante la etapa de Federico II Grande, Prusia acaba tomando muchísima importancia en Europa, acaba siendo una potencia, y es cuando se le empieza a temer por el resto de países europeos. Sin embargo, nos vamos adelantando el tiempo y llegamos a la etapa de Federico III. Y Federico Guillermo III va a tener la mala suerte de coincidir en tiempo con Napoleón I. Y es ahí cuando acabaría el primer imperio alemán. Etapa con incertidumbre, qué va a pasar, cómo van a ser las políticas ahora después de la Revolución Francesa. Y finalmente esto se restablecería más adelante con la entrada de otro jugador, del zar Alejandro I de Rusia. Con un pacto, una coalición con Austria, acabarían derrocando a Napoleón Bonaparte y se instaurarían las antiguas, muchas, no todas, de las antiguas regiones, países, reinos, etcétera, antes de la llegada de Napoleón. Pero no sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Creo que Napoleón I trae un aire de libertad que no tenían antes muchos de los pueblos del norte de Europa, ¿verdad, Adrián? Un aire de libertad que se notó en las calles, en el espíritu de la gente y se notó también en la arquitectura de Berlín, ¿no? Porque, Quique, todo lo que has comentado de aquella época tan intensa que fueron los siglos XVIII y la primera parte del XIX fue cuando Berlín, estética, arquitectónicamente, coge el aspecto que tiene a día de hoy. Tú lo has nombrado hace un segundito, la Unter den Linden, Bajo los Tilos, ese gran bulevar que nos traslada a ese Berlín imperial, a ese Berlín prusiano y a ese Berlín decimonónico. Arquitectónicamente es una especie de mirada, yo diría un poquito envidiosa a París, un poquito de hermano pequeño, un poco acomplejado, y la estructura arquitectónica de grandes avenidas y de espacios muy, muy amplios que tiene Berlín a día de hoy, ¿no? Así que cuando recorremos el corazón del barrio de Mitte y vemos al fondo la Puerta de Brandenburgo, pues nos podemos trasladar a esos tiempos, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, la etapa de Federico II es idónea para establecer lo que sería un Berlín nuevo, un Berlín moderno, un Berlín que se basa prácticamente en las ideas que vienen de Francia. Y el neoclásico va a ser la arquitectura predominante de esta maravillosa ciudad. Por cierto, me repito muchas veces cuando digo maravillosa, pero que es un adjetivo que me encanta de Berlín, ¿vale? No es que no tenga más adjetivos, pero es que es perfecto para definir esta ciudad. Bueno, tras la caída del primer Reich llegaría la etapa del segundo Reich, pero en medio hay una etapa que va a llevar a cabo el rey Federico Guillermo IV, el que llamaron el Romántico. Una etapa bastante complicada porque el pueblo quería poder, el pueblo quería voz y voto. Y incluso este hombre va a sufrir varios intentos de asesinato, ¿vale? Pero tiene que dar ese poder al pueblo. Y finalmente va a llegar con su hijo, con Guillermo I, cuando establece a Otto von Bismarck como canciller, presidente, podríamos decir, de este hombre tan importante para Alemania. Hablamos de ya del llegado, y estamos llegando ya al siglo XIX, ¿vale? Donde Alemania tiene que entrar en una nueva guerra, la guerra franco-prusiana contra Napoleón III.
Y es ahí cuando realmente el aire nacionalista alemán cobra fuerza suficiente para, una vez ganen esa guerra, poder llegar a una unificación. Pues sí, llega el siglo XIX y llega un siglo bastante complicado, porque estamos hablando que se ha acabado el primer Reich alemán, ha llegado un aire de liberación, un aire de libertad con la Revolución Francesa. Hay muchos reinos que no quieren estar bajo el dominio de Prusia. Entonces va a ser muy complicado juntar a todos los alemanes con un solo hombre por encima. Y eso le va a tocar a Federico Guillermo IV el Romántico. Pero finalmente no va a ser él el que lo lleve a cabo, sino su hermano Guillermo I y Otto von Bismarck. ¿Cómo lo logra? Bueno, pues siempre, ¿qué es lo que une las fuerzas, Adrián? Tener un enemigo en común. Enemigo en común. Van a haber muchas guerras civiles por Alemania, pero el tener a Francia y Napoleón III en la mira va a lograr que todos los alemanes vayan a la una. Y finalmente se lleve a una victoria y la coronación de Guillermo I en Versalles. Y eso, señores, eso le dolió mucho a los franceses. Nunca lo van a olvidar. Una guerra que además fue, bueno, una auténtica paliza que le pegaron a los franceses y que aquí se empieza un poquito a germinar ese odio completamente animal y salvaje y brutal que tenían de una parte a otra de la frontera alemano-francesa, ¿no? Porque todo lo que vendría un poquito más adelante vendría de ahí también. Correcto, sí. De hecho, ya hemos hablado otras veces de que todo lo que pasa en Alsacia-Lorena, esos conflictos, muchas veces parten de ahí, de los territorios que fueron primero de unos, luego de otros, y finalmente provocaron guerras. En el año 1988 lo llamaron el año de los tres Kaisers, porque va a ser el año en que está Guillermo I, Federico III y finalmente Guillermo II. Una pena, porque aquí tenemos que hablar de Berlín. ¿Cómo estaba Berlín con el Kaiser Guillermo I? Hablamos de un Berlín increíble, un Berlín que por fin ha llegado a su máximo en arquitectura, que todo el mundo lo pone en el mapa. Prusia es súper importante a nivel mundial. Sí, 2 millones de habitantes tenía Berlín de aquellas. Que no es una broma, ¿eh? Es una urbe además económica, política, culturalmente potentísima de aquellas. Claro. Llega la Revolución Industrial y llega Berlín, y con todas las novedades, las infraestructuras van a ayudar al crecimiento de esta capital alemana. Y además que, de alguna forma, se respiraban unos ciertos aires de libertad que todavía en otros lugares no habían, como por ejemplo la libertad religiosa, que venía ya de un tiempo anterior. ¿Y qué pasó? Pues que juntamos a tres reyes, como tú has dicho, Quique, en un solo año. Guillermo I, que era un hombre muy centrado en la faceta y la parte militar, un hombre con unas ansias expansionistas e imperialistas muy, muy grandes, que al ser sucedido por su hijo Federico III, el llamado Kaiser de los 90 días, porque el pobre tenía un cáncer de laringe terminal y ya cuando llegó al poder pues estaba muy, muy enfermo, y tenía muchas ideas liberales, de apertura, modernas, y era un hombre mucho más pacífico. Pero ¿qué pasó? Que ese periodo pequeño de buenas relaciones diplomáticas internacionales quedó radicalmente cortado con la muerte de Federico III y la llegada de otro que era peor que su abuelo, que era Guillermo II. Y Guillermo II, si su abuelo era un hombre que le gustaba mucho la vida y la faceta militar y ese conquistar territorio e incluso por la vía de la guerra, pues era casi peor que su propio abuelo. Así que todas esas medidas liberales que quiso plantear Federico III quedaron en papeles mojados, ¿no? Pues sí, yo creo que el problema de Guillermo II fue los que vinieron antes. No hubiera sido tan malo si Federico III y Guillermo I no hubieran sido tan buenos. Esa es mi es lo que yo saco, ¿no? De todo lo que he leído y visto, ¿no? Y claro, también es verdad que mejor no lo ibas a hacer, pero tan mal. Ya. Tan mal. Pero bueno, aquí se empieza a germinar la guerra, la Primera Guerra Mundial, y por extensión la Segunda se empieza a germinar, porque Guillermo II tenía una obsesión por el control marítimo y le empezó a disputar la hegemonía comercial y militar a la Marina inglesa, que era de aquellas la más potente del mundo, y esa lucha por el control en el mar empezó a aumentar cada vez un poquito más la tensión, un poquito más, hasta 1914.
Correcto, no solamente la tensión a nivel marítimo, sino también a nivel colonial, porque estamos hablando de cómo se fractura esas relaciones internacionales entre Alemania y el resto de países europeos por querer también entrar en esa repartición ese reparto, que no me sale, de África de los países europeos. Y es cuando Alemania empieza realmente a tener muchos problemas y dificultades con el resto de países europeos que ya están en África. No solamente eso, si Federico III se hubiera quedado en el poder, ya tenía muy buenas relaciones, como tú dices, internacionales directamente con Gran Bretaña, y eso cae con su muerte, y es la desgracia de Alemania. Porque, ¿qué pasa luego? Bueno, dime. Y de Europa, sí. No, perdón, aquí. Prácticamente. ¿Y qué va a pasar luego? Bueno, pues los aliados de Alemania, el aliado de Alemania va a ser Austria, y ¿qué va a pasar? El famoso asesinato del archiduque Francisco Fernando. Y eso va a ser Para situar un poquito en el contexto de 1914, Europa llevaba 40 años sin una gran guerra de relevancia y es el periodo que se conoce como la Belle Époque, con el nombre muy, muy correcto, porque las clases medias y las burguesías habían mejorado mucho sus condiciones de vida, había habido un montón de avances tecnológicos, como el automóvil o el primitivo teléfono, incluso las comunicaciones y transporte habían mejorado muchísimo. Eso sí, el que seguía siendo pobre, seguía siendo igual de pobre. El que estaba trabajando 12 horas en una fábrica, el que estaba trabajando en el campo, ese no lo había notado mucho. Pero las clases medias urbanas sí había mejorado mucho su calidad de vida y Europa, bueno, pues vivía un sueño de progreso y de mejoría económica que quedó rota, partida por la mitad, con una noticia que apareció en la tercera página de los periódicos en Inglaterra y Francia y que no parecía gran cosa. Quique, lo estabas contando. Sí, hablamos de ese famoso asesinato el 28 de junio de 1914, exactamente, que asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria. Hablamos del que iba a ser el futuro emperador austriaco. Iba a ser asesinado, si no me equivoco, por 6 integrantes de un grupo antisistema. Un grupo independentista serbio. Correcto. Nacionalista serbio, sí. Gracias. Sí. Gracias, para eso te tengo como compañero del podcast. Y claro, estamos hablando de los apoyos que tenían militarmente en ese momento Austria, ¿vale? Porque ¿quién era el enemigo de Austria en ese momento? Y de gran parte de los países de Europa, entre otros, Rusia. Rusia quería entrar por el este, de alguna manera, y tenía mucha presión, sobre todo en Serbia. Y en ese momento van a decidir y van a poner las cartas sobre la mesa. Y Alemania entra en el juego. Alemania en ese momento, aunque habían sido enemigos muchos siglos, aliado un poquito a la fuerza del Imperio Austrohúngaro, porque hay que situarnos en que había una alianza entre Francia, el Reino Unido y Rusia, por decir, bueno, como Alemania se venga muy arriba, le hacemos un sándwich, ¿no? Así dicho muy coloquialmente. Entonces, el Imperio Austrohúngaro estaba de alguna forma obligado a aliarse con sus aliados naturales por cultura y por idioma, que era el Imperio Alemán. Sí, exactamente. Pues bueno, tras esta Primera Guerra Mundial, Alemania sale perdedora. ¿Por qué? Porque ellos creían que yendo como en la guerra franco-prusiana tendrían suficiente. Y se la va a comer doblada, ¿o es muy feo? No, porque es una definición perfecta de lo que pasó. Sí, completamente. Y va a ser la máxima perdedora de esta Primera Guerra Mundial. Aquí entramos en una de las peores, yo creo que las peores situaciones que se vivieron en Europa, porque el Tratado de Versalles, la Conferencia de Versalles, una vez acabe la guerra, creo que los franceses venían escaldados de esa guerra franco-prusiana y no pensaron en lo que en lo que iban a hacer, ¿no? En lo que va a pasar con Alemania, con esa deuda impresionante que van a tener, quitarles prácticamente, dejar 100.000 hombres del ejército, las vías marítimas prácticamente cerradas, perder gran parte de su territorio histórico, Prusia Oriental, partes de la antigua Silesia, que también la que lucharon en la guerra de los 7 años con Federico el Grande, y eso los alemanes lo van a llevar clavado en el corazón, yo creo que hasta ahora. Sí, porque de alguna forma tú no puedes pretender que un país le obligas a pagarte una deuda millonaria al mismo tiempo que le estás poniendo una bota en el cuello y ahogando absolutamente por completo la economía, ¿no? Entonces, a partir de 1919, Alemania entra en una crisis absolutamente brutal a todos los niveles. Al económico, por supuesto, la hiperinflación de aquella época
fue espectacular y también a nivel político, ¿no? Había una separación, una radicalización de la política entre los Freikorps, que eran los cuerpos de antiguos combatientes que clamaban contra ese Tratado de Versalles y por recuperar la potencia militar de Alemania, y también desde todo lo que era la Liga Espartaquista, los grupos de izquierdas y los comunistas que clamaban con el apoyo de alguna forma o el punto de vista opuesto de lo que estaba pasando en Rusia. Recordemos 1917, la Revolución Roja, pues convertir a Alemania en un país comunista. Y esto se plasmaba en asesinatos, peleas, altercados diarios en las calles. La República Weimar trajo una época dorada a nivel artístico, bohemio, pero también trajo la inseguridad a las calles. Y se vivía, como tú dices, el día a día de Alemania era así. Nadie se podría imaginar una Alemania así de inestable, viendo la Alemania actual, ¿no? Pero era así, no podías estar tranquilo por la calle, te podían robar, podía haber una pelea y acabar con tu vida, y era así. Era algo desastroso. Y claro, en este tipo de situaciones es idóneo para que surja ¿qué cosa? Pues Quique, sí, mira, me la has tirado muy bien, porque aquí empieza este caldo de cultivo, es la tormenta perfecta para los totalitarismos y para que llegue de repente una persona surgida de la nada y que te prometa, uno, recuperar esa dignidad que los franceses han robado al pueblo alemán, y dos, poner a Alemania en su sitio. Y es, como no, pues Adolf Hitler, que empieza desde muy principios de los años 20 con la fundación del partido nazi, los primeros mítines, las primeras grescas y palizas, y empieza a tener un ejército de matones vestidos de marrón por las calles que se conforman en las conocidas como las SA, y empieza unos años turbulentísimos en los cuales pasa otro fenómeno muy interesante, y es que el alemán medio normaliza la violencia. Empieza a ser algo muy de tu día a día, el tener que defenderte, el ver peleas y ver incluso fallecidos, y eso sería también un punto clave para lo que vendría luego en los años siguientes, ¿no? La violencia se hace presente en el día a día de los alemanes de cualquier clase económica o social. Y esto nos lleva pues a unos años de vaivenes, la economía mejora un poquito a partir de 1925 y tenemos el desastre que llega a partir de 1929, con el crack de la bolsa, a la economía alemana se hunde de forma súbita y brutal, y la llegada al poder, Quique, en 1933 de los nazis, con Adolf Hitler a la cabeza. Pues sí, llega Hitler con promesas, llega Hitler con una inseguridad brutal, prometiendo trabajo y devolviendo una realidad a los alemanes. ¿Prometiendo qué? Prometiendo algo que nadie podía ver, prometiendo poder. Prometiendo poder y una Alemania grande de nuevo, ¿no? Que ese mensaje parece que cala muchas veces, da igual cuándo, en qué momento, sigue funcionando. Y es así, es así. Y es verdad que en parte cumple el programa. No vamos tampoco a desmentir eso, porque sí que cumple el programa, porque devuelve ilusión, devuelve a los alemanes algo que habían perdido. Porque imagínense ustedes pasar de una monarquía a una república, a una etapa de inseguridad, de poder morir cada día, a de repente esa ilusión. Devuelve la identidad a los alemanes, que eso yo creo que es lo más importante durante el Tercer Reich. Y bueno, como dije, Hitler devuelve todo eso y Alemania vuelve a estar más o menos bien. Mejora económicamente, vuelve a tener préstamos, parece que hay trabajo, que la vida mejora, vuelven a tener vacaciones, que es una de las cosas que los alemanes empiezan a adorar la figura de Hitler por eso, porque ven que hay seguridad, no hay matanzas en las calles. Pero ¿qué está pasando por otro lado, Adrián? Pues mira, al respecto de eso que estás diciendo, el pico mayor de población que ha tenido Berlín lo tuvo en 1938, que llegó casi a rozar los 4 millones de habitantes, que es más de lo que tiene Berlín a día de hoy. Pues lo que estaba pasando era una gigantesca, por no decir la mayor campaña de propaganda que se ha conocido la humanidad hasta ahora. Y mientras Hitler vendía todo aquello que estabas diciendo, de progreso económico, incluso de ser un hombre moderno, democrático y pacífico, pues Alemania se estaba rearmando y preparando para el inminente conflicto que estallaría, pues como todos y todas sabemos, en 1939, con esa invasión a Polonia o con ese reparto que hizo con Stalin de Polonia. Ya había anexionado Austria y se habían anexionado los Sudetes. Acciones agresivas en lo diplomático, a las cuales ni Francia ni Reino Unido tuvieron ocasión de responder, pero ya el conflicto y el sonido de los cañones de la guerra es inevitable en Europa, y tenemos este periodo pues tan interesante como horrible de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial,
que bueno, yo creo que nos daría para entrar otro podcast otro día, y que terminaría en 1945 con la derrota de Alemania y con el suicidio de Adolf Hitler en Berlín. Sí, la batalla de Berlín fue la más importante probablemente, o de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial, y fueron directos al germen del nazismo, que era Berlín. Hablamos no solamente del tamaño de la ciudad, sino de los planes que tenía Hitler para esa capital de la que iba a ser Germania, iba a ser la Europa del Tercer Reich. Y no cabe duda de que a ideas grandes, más grande será la caída. Dedicaremos un episodio, si podemos, a la figura de Albert Speer y hablaremos muy bien de los planes de esa Germania, cómo iba a ser el Parlamento y cómo iban a ser los grandes edificios de esa capital de Europa. Pero sí, acaba en 1945 un Berlín completamente destruido. Todavía a día de hoy pueden ver marca de la metralla en muchas de las fachadas de Berlín. ¿Y qué va a pasar ahora? Hay que tener en cuenta una cosa, que es que cuando vamos a visitar Berlín, muchas veces, pues Quique, nos preguntan, oye, el casco antiguo, la zona más antigua. No hay porque entre 1943 y mayo de 1945 Berlín se bombardeó en más de 500 ocasiones. Con lo cual, cuando acabó la guerra, el 80%, como bien decías, Quique, de los edificios estaban o directamente en ruinas o dañados en gran medida. Entonces, ¿qué nos encontramos en aquel verano del 45? Pues un momento en el cual el foco de la geopolítica de todo el planeta se centraba en Berlín, y más concreto en Potsdam, porque los vencedores iban a repartir el pastel de la victoria. Esa fotografía mítica de Stalin, de Churchill y de Harry Truman, que iban a, pues de alguna forma, marcar qué iba a pasar con Alemania y con los berlineses los siguientes 45 años, que fue la división de la nación y la división de la propia capital. Berlín quedaría como la capital de la República Democrática de Alemania, del país comunista que estaban haciendo, y una pequeña parte de su territorio, más o menos el 37 al 40%, quedaría como un exclave, un pequeño territorio que formaba parte de la República Federal de Alemania, que es el país capitalista que se estaba creando al mismo tiempo al otro lado. Y entramos en la Guerra Fría, Quique. Entramos en la Guerra Fría. Berlín va a ser el punto clave de esa Guerra Fría. Berlín va a ser el punto de mira de todo el mundo, porque ahí se va a centrar las tensiones políticas y militares de los dos hemisferios que dividían en ese momento al globo. Y va a ser impresionante ver cómo una parte de la ciudad, mejor dicho, de Berlín, está rodeada, una parte de la ciudad capitalista de Berlín está rodeada de comunismo. ¿En qué cabeza cabe que hayan hecho eso? Realmente pocas fronteras ha podido haber la historia tan excéntricas y particulares como fue Berlín, ¿no? Ya hablaremos del muro, que a mí en particular la Guerra Fría es mi periodo que más me interesa de toda la historia de Berlín. Pero para que nos hagamos una idea, vamos a pensar que nosotros vivimos en una calle, en un piso, con nuestra familia, y nuestra pareja, nuestro cuñado o nuestros padres viven en la acera de enfrente, en la misma calle, cruzando un parque, cruzando una avenida, cruzando una rotonda, y que de repente un día nos dicen que vamos a vivir en un país capitalista, dependiente en lo ideológico, en lo político, en lo tecnológico y en lo militar de Estados Unidos, y nuestra familia que vive enfrente van a vivir en un país que depende en lo militar, en lo tecnológico, en lo político y en todos los aspectos de un país comunista. Y en 1961, si hasta en aquel momento se podía más o menos transitar de una parte a otra, pues llegaría el inequívoco símbolo de la Guerra Fría, que fue ¿qué, Quique? Pues el muro de Berlín. El muro de Berlín, sí. El plan Rosa, creo que se llamaba, si no me equivoco, se va a poner en marcha del 2 al 13 de agosto de ese año, y en tan solo una noche van a rodear completamente con una valla la parte capitalista de Berlín. ¿Cómo te quedas? La verdad que eso es alucinante, ¿eh? Únicamente eso lo podían haber hecho los alemanes por eficiencia. Sí, es que no te pueden imaginar la cantidad de miles y miles de hombres que hicieron falta, no solamente los militares, sino gente de la reserva, que iban allí a dividir voluntarios y no sabían lo que estaban haciendo, hasta que se dieron cuenta y se quedaron en el lado bueno. Se empezaron a llamar a filas a los militares, a los policías, a partir de las 7 de la tarde del día 12. Se les empezó a convocar en los cuarteles, en las oficinas de los bomberos, y había toda la logística que se había preparado desde los últimos 3-4 semanas, y a más de 15.000 personas se les empezó a ordenar que cerrasen el perímetro y que empezasen a colocar los kilómetros y kilómetros de alambrada.
La verdad que es una historia que es alucinante en todos sus aspectos. Pues sí, una historia increíble que ya la abordaremos con un podcast dedicado completamente a ella, que lo merece. Y una historia que va a durar 28 años, Adrián. 28 años de muro dividiendo la ciudad de Berlín. También había otro famoso muro de separación, que era la que dividía la Alemania oriental de la occidental. Pero bueno, eso es otro tema. Ese muro va a caer el 9 de noviembre del año 89. ¿Qué día? Ya veremos por qué cae. Qué día, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Y las consecuencias de la caída de ese muro, que también las va a tener. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar con Alemania? A mí si me dicen, Arián, te dejamos esta maquinita del tiempo y puedes elegir viajar a un momento de la historia, yo con el amor que profeso por Berlín, creo que sería vivir ese día, ¿no? Porque es que ese día puede parecer un hecho aislado, pero ese día marcó un punto de inflexión y marcó un antes y un después. A partir de ahí, la vida se definía entre la dicotomía comunistas-capitalistas, eso marcó el inicio de la caída de la Unión Soviética y marcó, de alguna forma, el inicio de un nuevo tiempo, que es el que estamos viviendo a día de hoy. Esto es parte de lo apasionante, ¿no? De cómo lo que pasa en Berlín hace apenas 30, 40 años marca el presente prácticamente de cualquier persona del mundo. Porque de ahí Alemania se reunificaría, se volvería a tornar un solo país en 1990 y empezarían a andar y a caminar juntos pues una senda, ¿no?, que les ha llevado hasta el día de hoy. Pues sí, el 3 de octubre sería la reunificación alemana. Alemania que va a formar más adelante parte de una comunidad, de la Comunidad Europea, y es la actual Alemania que conocemos hoy en día dividida por estados federados. Pero bueno, yo creo que lo que no vamos a dividir va a ser nuestra opinión. Berlín sigue siendo maravillosa, cada día nos sorprende con cosas nuevas y esperamos que este episodio haya sido tan bueno como nos ha parecido a nosotros. Esperemos que sí, Quique. La verdad que siempre es un placer gigantesco el poder compartir contigo estos minutitos y espero que podamos por lo menos transmitir, ¿no?, ese amor que tenemos por la ciudad y por lo apasionante de su historia. Claro que sí. Bueno, recordarles dónde nos pueden seguir, en insideberlin.org, estamos en Facebook, estamos en Instagram. ¿En qué redes nos pueden encontrar, Adrián? Para descargarse el podcast. En iVoox, en Google Podcast, en iTunes y creo que ya, ¿no? Y en Spreaker. Y en Spreaker, sí, entonces, se me olvida. Así que nada, para poder seguir disfrutando de nuestros podcasts, como siempre, pues esperamos la semana que viene tener también un tema tan, por lo menos, interesante como este. Y Quique, pues como siempre, que tengas un fin de semana maravilloso y una semana espectacular. Lo mismo te deseo, Adrián. Hasta el próximo episodio. Un abrazo, Quique. Chao. Esperamos que te haya gustado el podcast de hoy. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Búscanos en nuestras redes sociales por Berlín Podcast. Y para más información de la ciudad, visita insideberlin.org, el mejor blog en español creado por guías locales. Te esperamos la semana que viene para seguir conociendo Berlín desde dentro.